Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Este es un video más. Bien, amigas y amigos, el día de hoy en nuestra sección Hazlo en casa trabajaremos 3 ejercicios para los hombros. Les recuerdo, antes de realizar cualquier actividad física debemos hacer un calentamiento de 10 a 15 minutos. Y sin más preámbulo, comencemos. La elevación frontal para hombro es un ejercicio de aislamiento para la cabeza frontal del hombro. Trabaja principalmente el músculo del deltoides, los trapecios y en el agarre va a trabajar bíceps, tríceps y antebrazos. La ejecución de la elevación frontal para hombro la podemos realizar de dos maneras. La primera, esta forma, o la segunda, este agarre. Entonces, los tengo acá y los elevo hacia adelante de esta forma. Es una de las ejecuciones. La otra, las puedo tener acá y las elevo hacia adelante, o las puedo intercalar. Puedo tenerlas acá y en la parte de adelante cambiar su postura. Lo otro es que muchas personas hacen la elevación frontal completa. ¿Cómo así? Esta elevación y bajan completamente, esta elevación y bajan completamente. Yo no lo realizo así porque la mayoría de ejercicios que van por encima de la cabeza están mal realizados o mal elaborados. Son ejercicios inventados que van a realizar o van a hacer una torsión a la articulación glenohumeral, que es la articulación del hombro, y nos podemos lesionar. Para evitar ese tipo de lesiones vamos a realizarlo de esta forma. Semiflecto las rodillas, saco la cola y elevo adelante. La elevación lateral es un ejercicio de aislamiento para la cabeza lateral del hombro. El hombro tiene 3 cabezas. La zona lateral es la que vamos a trabajar en este ejercicio. Trabajamos el trapecio, de igual manera bíceps, tríceps y antebrazos. La ejecución de la elevación lateral la podemos realizar inicialmente desde acá, desde la parte lateral del cuerpo. Separo los brazos y bajo. Separo los brazos y bajo. También lo podemos hacer del centro del cuerpo hacia afuera. Va a ser muchísimo más fácil porque le vamos a lograr dar a la elevación un poco más de velocidad. Acá subo, bajo, subo y bajo. De cualquiera de las dos formas va a quedar muy bien realizado. Lo que pasa es que si tenemos muchísimo peso y lo sacamos del centro, acá, va a ser un poco más fácil que sacarla de acá del lado. La elevación anterior para hombro es un ejercicio de aislamiento para, como su nombre lo indica, el músculo anterior del deltoides, el músculo de acá atrás. Nos va a trabajar los trapecios, los deltoides, va a generar fuerza en las dorsales y en la elevación como tal vamos a trabajar como músculo sinergista el tríceps, el bíceps y el antebrazo. La ejecución de la elevación anterior se puede hacer con mancuernas o con una barra o con un palito de escoba, con un palo de escoba. En este momento lo voy a hacer con las mancuernas. Quiero que me miren de lado. Semiflecto mis piernas, saco mi cola, la espalda derecha. ¿Listo? Bajo, hago una postura como si fuera a hacer peso muerto, en la cual saco mi cola y mi espalda queda completamente derecha. Ubico las mancuernas atrás de mis rodillas. ¿Listo? Y elevo. Bajo y subo. Bajo, bajo, subo. A continuación, realizaré un circuito de 10 repeticiones con cada uno de los ejercicios que trabajamos el día de hoy. ¡Acompáñenme!
todo por el día de hoy. Me voy, no sin antes recordarles que luego de realizar cualquier actividad física debemos hacer un muy buen estiramiento para evitar posibles lesiones. No olviden que la descripción de cada uno de los ejercicios que trabajamos el día de hoy la pueden encontrar en mi blog personal. En la caja de descripción, acá abajo, voy a dejarles los links para que vayan a mi blog personal, me visiten y miren todo el contenido que tengo, la descripción de los ejercicios y mucho contenido más. También podrán encontrar mi tienda virtual. Ahí están todos los elementos que trabajamos acá en mis videos. No siendo más, suscríbanse a mi canal en el botón de acá abajo, denle muchas manitas arriba en el botón de allá abajo, acá abajo, en este muñequito, no sé cómo se llama, este muñequito, manita de arriba, y suscríbanse a mi canal. Síganme en mis redes sociales, van a aparecer acá en las esquinas, y en el centro va a aparecer otro botón de suscribirse también. Muchas manitas arriba, no siendo más, compártanlo con sus amigos, Dios los bendiga y hasta un próximo video.